¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy les traigo la tercera parte de cómo mejorar en PvP. Estos son trucos que a corto plazo les va a servir, pero a mediano plazo y largo plazo ni les cuento. Se van a ir para arriba con su nivel, pero mal. Lo van a aumentar un 200%, fácil y rápido, siempre y cuando sean constantes con todo esto que les voy a contar. Porque de nada les sirve que lo hagan hoy y mañana no. Así que una vez dicho esto, empecemos. Lo primero que quiero que dejen de hacer es que dejen de jugar con jugadores de nivel inferior a ustedes. Y si se preguntan por qué, les voy a contar dos claves relacionadas con esto. Yo no soy un jugador de PvP, yo soy puro rank. Pero esto no quiere decir que no entienda las mecánicas del juego y que no pueda ayudarlos. Así que presten mucha atención con esto que les voy a contar. Hace un par de meses atrás, entré a un team que era de un amigo de Paraguay. Bueno, que hace el team me hizo entrar un amigo mío, Mati. Cuestión que me pusieron a pro en un 4 vs 4. Y los locos eran inalcanzables. Se me lengua la traba. Bueno, en pocas palabras pegaban mucho los chabones. Así que hice todo lo posible, jugué medio rata para meter mucho daño y que me acepten. Y me aceptaron. La cosa es que después empecé a jugar con ellos, sala PvP. Y literalmente así, durante 8 salas no me podía llevar a nadie en 1 vs 1. Hasta que de un momento a otro empecé a ganar. Más jugaba, más ganaba. Y eso era porque se cansaron literalmente de darme piso. Comí tanto piso que me terminé adaptando a su level. No me costó mucho encima. Algo de una semana, 10 días, como muchísimo. Después me terminé de adaptar a su nivel más o menos como al mes. Y en ese momento no me paraba nadie en PvP. Así se las digo. Después tuve que dejar los PvP porque empecé a trabajar. Así que lo único que hago ahora es jugar con mis amigos. Nos metemos todos en Discord y nos empezamos a cagar de risa. Lo único que hacemos en los PvP. Y no se imaginan la cantidad de nivel que bajé. La verdad que no tiene nombre. Por eso es que yo no quiero que cometan el mismo error que cometí yo. Y cada vez que vayan a jugar PvP, siempre, pero siempre jueguen con personas mejores que ustedes. Después me cuentan cómo les va. Ahora viene la pregunta. ¿Ustedes juegan con jugadores de su nivel o nivel más alto? Pasemos con el otro tip. Que muchas veces estamos desesperados por aumentar nuestra jugabilidad. Y cambiamos el custom a cada rato. Y eso es muy malo, ya que no nos terminamos de acostumbrar a un custom y lo cambiamos. Nos acostumbramos a ese custom nuevo y al mes lo volvemos a cambiar. Nos empezamos a acostumbrar y lo volvemos a cambiar. El consejo acá es que se decidan a cuántos dedos quieren jugar. Si quieren jugar a 2, a 3, a 4, a 5, a 8 dedos, a un dedo, a los dedos que sean. Pero sí, decídanse de una vez. Una vez que ya sepan eso, con el custom que tienen, con ese se van a quedar. Y si lo quieren cambiar, lo van a ir haciendo de a poco. Van a ir cambiando de un botón, de a 2 botones como máximo. Que no es lo mismo, pero ni en pedo tener un custom X y cambiarle pequeños detalles para ir puliéndolo y encontrar el custom perfecto, que tener un custom X y cambiar otro custom, cambiar otro custom totalmente diferente. Así que si están haciendo eso, déjenlo de hacer y acostúmbrense a un custom. Si te viene gustando el video y no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora. No, dale, boludo, en serio. Porque mirá si empiezan a cobrar y no te puedes suscribir a mi canal más adelante. Suscríbete ahora que es gratis. Dale, go. Los que se quedaron hasta acá, les voy a regalar 2 pro tips. Pero antes, coméntenme su primer emoji. El primer emoji que tengan me lo comentan. Quiero ver cuántos se quedaron. Esto que les voy a decir es que se tienen que hacer muchas cuentas bots. Mínimo, 5 o 6 cuentas. Háganse Facebook truchos. Y si no se pueden hacer Facebook trucho porque no saben hacerse Facebook trucho, que calculo que todo el mundo se lo sabe hacer, háganlo con el número de teléfono. Pidan el número de teléfono a tu tío, a tu tía, a tu primo, a tu hermana, a tu mamá, a quien sea. Pidan el número de teléfono y se hacen muchas cuentas bots. ¿Para qué? Para que después cada miércoles, en vez de tener una mugrosa sala, tengan 10, 6, 8 salas. La meten todas en un clan a las cuentas y listo, ya está. Y de última, si no tienen un clan donde meter todas las cuentas, le preguntan a un amigo que se ha copado para crearse un clan y para hacer la placa entre los dos. En un flash ya las hacen a todas las placas. Y los dos van a tener muchas cuentas para poder jugar PvP todo el día. Yo tengo una banda de sala gracias a las cuentas esas que tengo, pero bueno, como les dije, estoy trabajando ahora y no estoy jugando mucho y las tengo de las salas. Por eso las uso en los directos. Y el otro tips es que busquen una sensibilidad, tanto como para rank como para PvP. O sea, que sea versátil la sensibilidad, que les sirva para los dos modos. Esto es casi lo mismo que lo del custom. Si ustedes aprenden a manejar una sensibilidad y no la andan cambiando a cada rato porque un día pegan menos que el otro, la van a aprender a manejar al 100% y van a poder pegar todo capa.
Si un día tienen, no sé, la sensibilidad todo el 100 y al otro día y pegan una banda y el otro día no pegan nada, son ustedes, no es la sensibilidad. Así que aguántensela y dejen esa sensibilidad, que la tienen que dominar al 100 para pegar como nadie. Ahora sí, te doy otra oportunidad para que te suscribas a mi canal si todavía no te suscribiste. Dale, ¿qué estás esperando? Los dejo con dos videos que seguramente les va a interesar. Me despido. Chao.